Bienvenidos al tema del día de hoy, Revolución Industrial, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de la etapa previa, de la etapa anterior a la Revolución Industrial, de todos los cambios que fueron necesarios que primero ocurrieran para que después se desarrollara este proceso histórico tan importante. Voy a recordar que para que se desarrollara el despegue industrial en Inglaterra fue necesario que surgieran previamente una serie de condiciones. Estas transformaciones hicieron posible que Inglaterra dejara de ser un país agrícola y pasara a ser un país industrial. El primer punto que voy a destacar son los cambios que ocurrieron en Inglaterra en las zonas rurales, es decir, en el campo, que son básicamente tres. 1, los arrendamientos, 2, los cercamientos y 3, el trabajo asalariado. Comenzamos con los arrendamientos. Voy a recordar que la huida de los siervos hacia las ciudades originó la escasez de trabajadores, que redujo los beneficios de los dueños de la tierra, que optaron por arrendarla a cambio de dinero. En segundo lugar estaban los cercamientos. Antes de la industrialización se cercaron los bosques y las tierras de pastoreo, con lo cual quedaron prohibidos los derechos que tenían los campesinos de alimentar a sus rebaños y conseguir leña. Por los cercamientos y los avances tecnológicos, los trabajadores se quedaron sin tierras y sin herramientas de trabajo, por lo que se fueron a las ciudades en busca de empleo. Así, los centros urbanos ingleses fueron poblados con personas desocupadas y dispuestas a hacer cualquier cosa para subsistir. Esto más adelante representaría la futura mano de obra de las fábricas. El último cambio que se vio en el campo fue el trabajo asalariado. Antes de la Revolución Industrial, siglos antes, predominó el trueque como una forma de intercambio para pagarle a los campesinos por su trabajo. Pero unos años antes, este trueque empieza a ser desplazado por el trabajo asalariado, es decir, que el trabajador campesino empezó a cobrar un salario. Este salario creció en las zonas rurales antes de la industrialización. En muchos casos, estos salarios eran insuficientes y los campesinos recibían, de parte de los dueños de la tierra, una parcela laborable y de ella obtenían alimento para subsistir. La segunda transformación que se dio antes de la industrialización fue el crecimiento de la población. Antes de la Revolución Industrial, muchos siglos antes, había una alta natalidad y una alta mortalidad, o sea, nacían muchos niños, pero muchos también morían en la infancia, o sea que la esperanza de vida era muy corta. Recuerdo que en el siglo XVIII el crecimiento de la población comenzó a aumentar, es decir, se detuvo la mortalidad y empezó a disminuir. Esto se produjo por el aumento de la producción de alimentos y por el desarrollo del comercio. También recuerdo que en este momento los europeos comienzan a incorporar nuevos productos traídos de América, como la papa, el maíz, el arroz, el azúcar y el chocolate. El tercer cambio necesario para este proceso industrial, y quizás el más importante, es el adelanto tecnológico que se da antes de la Revolución Industrial y va a ser fundamental para el proceso posterior. Va a ser fundamental para la primera Revolución Industrial. La máquina a vapor, con el uso del vapor de agua como fuente de energía, permitió que el trabajo dejara de ser, en la mayoría de los casos, manual y empezara a ser industrial. Empieza poco a poco el trabajo artesanal a ser desplazado, a pasar por diferentes etapas hasta llegar a ser fabril. Pero ¿cómo funcionaba la máquina a vapor? Como podemos ver, la gran olla estaba debajo del fuego, que era alimentado por carbón, leña. Al entrar en ebullición, el vapor de agua activaba un pistón que tenía la máquina y automáticamente empezaba el milagro, empezaba a funcionar. Otro de los cambios necesarios para que se produjera la revolución industrial fueron los cambios que se fueron dando en el modo de producir de la sociedad, es decir, los cambios en la organización del trabajo. Recordemos que la principal forma de trabajar era la artesanal y que esta actividad pasó por diferentes etapas en la organización económica y social de la época hasta producirse finalmente el trabajo fabril. Como se dijo, la forma de producir
más importante antes de la revolución industrial era el trabajo artesanal. En esta forma de trabajar, el artesano realizaba el trabajo generalmente solo. Él elaboraba el producto en su propia casa y era el único responsable de comprar la materia prima y también de vender el producto terminado. Continuamos con otro modo de producción, el trabajo a domicilio. En esta forma de organización aparece un intermediario, es el comerciante, el que estamos viendo a continuación. Era responsable de la compra de la materia prima. Se la entregaba al trabajador o artesano que trabajaba en su casa y elaboraba el producto y a cambio cobraba un salario. Este comerciante también se hacía cargo de la venta del producto final en los mercados urbanos. Los trabajadores o artesanos comenzaron a especializarse en un oficio y con el tiempo surgieron verdaderos talleres. Y la última forma de organización laboral antes del trabajo fabril fue la manufactura. Es importante mencionar que este comerciante mencionado en la etapa anterior con el tiempo va a acumular tanto dinero que va a tener medios disponibles para comprar los talleres. En estos grandes talleres, los trabajadores comenzaron a realizar tareas por primera vez en la historia afuera de sus casas. Lo hacían reunidos bajo un mismo local, con el control y la dirección del dueño del taller, que además era el dueño de la materia prima y las herramientas. Es importante destacar que estos comerciantes van a empezar a formar una clase social que va a ser la clase burguesa. Es decir, que eran empresarios, banqueros, capitalistas, porque poseían el capital que permitía organizar la empresa. Y más adelante van a ser los dueños de los medios de producción en la revolución industrial. Van a ser quienes dirigen la fábrica, van a ser quienes dirigen a los obreros, van a ser los que se enriquecen más adelante en la revolución industrial. El último cambio necesario que ocurre antes de la revolución industrial fue la expansión del mercado internacional. Esta apertura de mercado significó la creación de una economía mundo en la que distintas regiones como América, Asia, África estaban conectadas con Europa. En el siglo XVIII, Inglaterra se convirtió en la principal potencia mundial. Estableció colonias de las cuales obtuvo materias primas baratas y en las que podía vender sus productos elaborados. Inglaterra se convirtió así en el taller del mundo.